Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más, dándole la bienvenida a Charlas con los Museos. El día de hoy, como siempre y con muchísimo gusto, me está acompañando Ana Isabel Salazar. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, emocionada por otro programa más y hoy para conocer a uno de los museos nacionales que tenemos en la Ciudad de México, nada más ni nada menos. No me quiero adelantar mucho, pero estoy contenta de compartir contigo, David, y sobre todo con nuestro invitado especial, con Emilio. Emilio. Y antes de hacer la presentación de Emilio, les voy a platicar una breve semblanza sobre él para que ahorita ya entrando en calor, pues ya nos sintamos muchísimo más en confianza. Él es Emilio Payán Estupiñán. Nació en la Ciudad de México en 1964. Entre 1983 y 1989 fue reportero para prensa y televisión en medios como Uno más Uno, Tiempo Libre, Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México y La Jornada, así como para los canales 11 y 13. En 1989 fundó Tiempo Extra Editores, taller dedicado a la impresión, edición, gestión y difusión de proyectos donde se involucran las artes gráficas. En este espacio se han realizado cerca de 300 ediciones de obra gráfica con autores como Juan Soriano, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Leonora Carrington, Alberto Gironella, Gabriel Macotela, Eloy Tarcisio, Carla Ripi, Roberto Turnbull, Irma Palacios, Estrella Carmona, Samuel Meléndez, Fernando y Francisco Aceves, Patricia Soriano y Miriam Jara, entre otros. Como parte de la labor de Tiempo Extra Editores, ha gestionado exposiciones de grabado con los artistas del taller México, Brasil, Francia y Marruecos. En 1994 obtuvo el apoyo de fomento y conversión del FONCA para realizar el proyecto Acento Gráfico en el taller de Tiempo Extra Editores. Fue promotor y coordinador de los megagrabados realizados en 1997, 2006 y 2008, acción colectiva que requirió la ayuda de una aplanadora para la impresión de la obra de más de 80 artistas sobre una tela de 100 metros de largo. La acción, como artista visual, la acción, instalación se realizó en el Jardín Hidalgo de Coyoacán, en la Ciudad de México, y en la Avenida Reforma. El megagrabado también se realizó en Easton, Pensilvania, en Estados Unidos, en 2006, con el apoyo de Lafayette's Experimental Printmaking Institute. Como artista visual, actualmente produce obra en grabado y pintura. Su temática es la Ciudad de México como estructura en movimiento y aglomeración de pulsiones y deseos. De manera individual, ha presentado en 2009 Ciudades Visibles, Casa LAM, Ciudad de México 2008, No Estacionarse, Galería de la Estación Chabacano de la línea 2 del metro, en 1995. Ciudad Sin Límites, Casa de la Ciudad de la Delegación Magdalena Contreras, 1998. Sin Límites, Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Coyacán, 2007. Y Desierto Líquido, Rabat, Marruecos. Entre otras exposiciones colectivas, como artista visual, ha participado en 2009, Bienal Rojo Urbiola, Ciudad de México, en 2008, Oro Negro, Museo de Ciencias Naturales, en Ciudad de México, 2004, Galería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Ciudad de México. 2001, Cinemanía Loreto, Ciudad de México. 2000, Librería Gandhi, Ciudad de México. 1999, Centro Cultural de Justicia Federal de Río de Janeiro, Brasil. 1996, Centro Cultural de México en París, Francia, entre otras. Pues Emilio, te damos la bienvenida y estamos muy emocionados de que nos platiques sobre la labor que has hecho aquí en el Museo Nacional de la Estampa. Y bueno, te damos la bienvenida a este tu espacio. Bienvenido, Emilio. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Mira, nada más con esta reseña que nos ha compartido David, pues vemos la infinidad de cosas, ¿no? Con las que hoy tenemos para compartir contigo y tela de donde cortar. Una muy interesante trayectoria y seguramente será
un agasajo platicar contigo del Museo Nacional de la Estampa, que tú hoy muy bien diriges. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Emilio, quisiera preguntarte antes que nada, para las personas que nos están viendo y que aún no conocen el museo y para que se animen a conocerlo, primeramente, ¿qué significa o qué es el Museo Nacional de la Estampa? Bueno, el Museo Nacional de la Estampa significa una colección de gráfica de las más vastas e importantes de México. Está conformada por más de 12,000 obras, entre estampas, ediciones, libros de artista, matrices originales, que han sido donadas por instituciones, coleccionistas, artistas, editores y talleres de grabado. Son alrededor de 1,400 artistas que tenemos en el Museo de la Estampa, de la mayoría de nacionalidad mexicana y también de nacionalidad extranjera, ¿no? Pero entre los que destacan dentro del acervo son exponentes como José Guadalupe Posada, Manuel Manilla, Leopoldo Méndez, Adolfo Mexiac, Pablo Higgins, Mariana Jankowski, Angelina Belov, Julio Ruelas, Francisco Moreno, Capdevila, David Alfaro Siqueiro, Rufino Tamayo y Francisco Toledo, entre otros. Eso es lo que significa, es una de las colecciones más importantes que tiene nuestro país de gráfica. Está también el IAGO, que es el Instituto Nacional de Artes Gráficas que fundó el maestro Toledo, que también ahí tienen un acervo de obra gráfica bastante considerable. Somos hermanos, casi nacimos a la par, el Museo de la Estampa y el IAGO. Sí, para quien no conozca el Museo de la Estampa, es un lugar bien bonito que está ubicado justo enfrente de la Alameda, ¿no? Si ustedes han ido al Franz Mayer, seguramente ubican el Museo de la Estampa y viceversa, ¿no? Si han ido al de la Estampa, seguro que habrán visto a su gran vecino, el Museo de Franz Mayer. En esta plaza de la Santa Veracruz, como se le llama, hay dos iglesias también muy interesantes. Una de ellas, la iglesia que da el nombre a la plaza, y en esta plaza tan pintoresca, porque ustedes imagínense que para mí es como llegar a esa placita y pensar como si estuviéramos un ratito en un rinconcito de provincia, la verdad, sin pensar que estamos justo en el centro, ¿no? Pero ya desde que llegas y ves esas construcciones, el caminito, o bueno, más bien esas escaleras de piedra que vas bajando, a donde en medio tienes la fuente fabulosa, ya al menos yo me voy imaginando aquel tiempo antes, antiguo, donde ahí pues seguramente llegaban con sus carruajes, etcétera, y entre estos edificios que están alrededor de esta plaza, pues así justo bajas las escaleras y el de enfrente, nada más ni nada menos, es el inmueble en el que hoy se encuentra el Museo Nacional de la Estampa, con esta colección tan magnífica que ya nos hizo favor Emilio de darnos algunos nombres de artistas conocidos y otras más que cuando estás frente a la obra, tú pues ya ni siquiera te pones a pensar quién la hizo, ¿no? ¿Quién estampó esa idea, esa iconografía y ese mensaje? Sino que pues, simplemente se dedica uno a apreciar, a deleitarte, en fin. Ya les hice como un poquito de caminata de lo que a mí me refiere el Museo Nacional de la Estampa, y otra será el saber lo que pasa en sus pasillos, adentro de ellos, en este equipo maravilloso que, como muchos museos, son poquitos, pero bien dicen, poquitos pero cumplidores. Con esos que tienen es más que suficiente y han montado exposiciones, al menos las que recuerdo haber ido, muy, muy bonitas y que dan cobijo a esta parte que hablamos arquitectónica. ¿Cómo ves, David? ¿Tú conoces el Museo Nacional de la Estampa o ya te imaginaste con lo que
Emilio nos está contando y con más o menos lo que yo en mis charlas churriguerescas les estoy diciendo. Pues afortunadamente sí lo conozco, Ana. No he tenido todavía el gusto de las actividades que tienen, que ahorita ya nos platicará Emilio, pero hemos ido varias veces, justo en las rodadas que hemos hecho en Noche de Museos. Conozco muy bien lo que estás hablando, las escaleras, la fuente, este espacio que como bien dices, nos lleva como a la época, ¿no? Y tengo entendido que esta fue la primera iglesia, ¿no? Que se fundó en la Ciudad de México. Entonces creo que justo es como te da la bienvenida, ¿no? Como este viaje en el tiempo y a través de la cultura mexicana. Y creo que algo muy interesante que tiene el Museo Nacional de la Estampa es justo que te expone y te lleva como por lo que es la cultura, ¿no? La cultura popular de México. Y yo sé que son artistas, pues, actuales también, ¿no? No solamente los que ya son consagrados y, digamos, vemos un poco de la historia que fue de México a través de estas obras, que eso me parece muy interesante, como muchas veces las personas que no se quieren acercar a los espacios, pues es porque sienten, pues quizás se sienten ajenas o sienten que a lo mejor no se la van a pasar muy padre, ¿no? O no se van a divertir. Y justo creo que lo que tiene este museo es eso, que te lleva, y como bien tú dices, Isabel, es tan atractivo lo que uno está viendo, que es en automático, como el deseo de querer conocer más con estos artistas, ¿no? Porque es un vistazo de toda la cultura, realmente, las artes gráficas que hay aquí en el museo. Entonces, igual como bien nos dice Emilio, de todos estos artistas que nosotros podemos encontrar en el museo, pues yo creo que esto que hoy vamos a saber, pues va a ser solamente una pequeña probadita, ¿no es así, Ana? Así es, ¿verdad, Emilio? No sé, yo creo que ha de ser padrísimo estar en medio de, pues, de todas esas, de esa colección con todos estos nombres, pero no solamente por el nombre, sino por todo lo que las artes gráficas nos pueden referir. Así es. Y Sí, justo para, ujú. perdón, Emilio, que te interrumpa. Ahorita, justo que estamos hablando de las exposiciones y de lo que hay ahí, pues para darle un poquito de forma, ¿cuál es la exposición permanente? Qué es lo que tiene el museo? Ahorita ya nos platicaste un poquito como de cuáles son las obras, pero ¿cuál es como la exposición que podemos encontrar, la temática principal? Mira, no tenemos una exposición permanente propiamente dicho, porque no tenemos el espacio. Tenemos exposiciones temporales que duran entre 3 y 4 meses. El museo pues no es tan grande para tener una sala permanente de exposición, pero tenemos ahorita, vamos a aperturar, a inaugurar el jueves 26 de agosto, dos exposiciones muy interesantes. Se llama Un camino recorrido de Roger von Gunthen, donde podremos ver gráfica del maestro Roger, de, pues desde toda su trayectoria como grabador, ¿no? Entonces vamos a poder ver litografías, vamos a poder ver grabados sobre metal y serigrafías básicamente. Es una retrospectiva de gráfica del maestro Roger. El maestro Roger es un estudioso del color. Entonces, este estudio lo ha llevado a cabo, lo ha llevado a la gráfica, ¿no? Entonces, va a ser una explosión de formas orgánicas y una explosión de colores preciosa, preciosa, realmente se la recomiendo, se la sugiero mucho que la vean porque es un trabajo, Roger, pues es uno de los últimos sobrevivientes de la ruptura, si se le puede llamar así. Él vive en Tepoztlán, pero no ha dejado de trabajar en ningún momento el arte gráfico, ¿no? Entonces lo domina a plenitud, entiende muy bien el grabado, entiende muy bien la litografía, y eso le sirve a él para poder plasmar sus formas orgánicas, sus árboles, sus sirenas, sus burbujas de colores. Es una exposición realmente muy preciosa que se la recomiendo muchísimo. Y tenemos en la parte de arriba también el mismo lunes 26, aperturamos una exposición de Carmina Hernández que se llama El gesto y la huella. Carmina es una mujer que es una grabadora básicamente experta en la gilografía. Ella hace trabajo en madera, con gubia y madera, y es un poeta visual, es poeta literaria también, escribe poesía. Entonces todo eso se conjuga en esta exposición de Carmina
Es una exposición realmente muy bella de esta mujer, que también se las recomiendo muchísimo. Esas dos exposiciones las inauguramos el 26 de agosto. No las inauguramos porque todavía no podemos hacer inauguraciones con protocolos, pero la vamos a aperturar ese día. A partir del jueves 26 estarán abiertas al público. ¡Uy, qué emoción! Sí. Un día después de la noche de museos, miren, para que no se les olvide, ahí estarán. Y qué interesante, ya con lo que nos estás contando, yo me puedo imaginar los dos pisos y entre estas sirenas, entre la litografía, entre todos estos mensajes que me estoy visualizando así como entre parte de cosas muy naturales, ¿no? De mensajes como, y como todo artista, seguro que el maestro en esta parte que nos hablabas de, al ser de los últimos representantes de la ruptura, seguramente que tendrá unos mensajes interesantísimos para ir. Recordemos que el arte es esa comunión, ¿no? Entre lo que el artista plasmó, pero que mucho va a depender de nuestra propia lectura. Es una conversación propia como la que hoy estamos entablando con Emilio o con David. Creo que cada conversación va a tener su granito de arena en toda esta parte cultural, con esta apertura de las dos exposiciones que sigue haciendo crecer nuestro bagaje y las posibilidades, pero también como buen sabor de boca, ¿no? De decir, es que las cosas no se terminan aquí, incluso aunque tú ya viste una exposición, aunque yo ya la he visto, creo que siempre que la vuelves a explorar, la ves con otros ojos. ¿No es así, Emilio? No sé tú qué piensas de eso. ¿Te has dado ese chance porque pues como director tienen tanta actividad y tantas otras cosas, pero ¿te has dado el chance de observar 2, 3, 5 veces una misma obra y encontrar cosas diferentes? Claro, tengo el honor y el privilegio de estar ahí en el Museo de la Estampa y de ir todos los días. Y cada vez que paso por las salas me quedo unos minutos viendo una obra de arte, viendo una obra gráfica. Y por supuesto que me llega, me emociona y siempre encuentro algo diferente. En la misma litografía o en el mismo grabado encuentro un detalle diferente que no vi el día anterior, ¿no? Eso es maravilloso, eso es un privilegio de poder ver la obra una y otra vez, ¿no? Para la gente que nos gusta la estampa, la gráfica, es un privilegio poder volverla a ver todos los días, ¿no? Tuvimos ahora, la acabamos de retirar la exposición, una exposición de gráfica alemana, de expresionismo alemán, que la curó Evi Castillo, es un curador, y fue una exposición realmente muy importante también para el museo, por lo que representa, ¿no? Por la obra tan importante, era una exposición sobre las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces son grabados de hace 90 años, 100 años, ¿no? Los códigos de la época. Entonces, era muy fuerte también las imágenes, ¿no? Imágenes muy fuertes de la Segunda Guerra Mundial, pero siempre encuentras en un grabado, en una litografía, una esperanza, ¿no? Una esperanza de que se puede hacer algo creativo, de que las herramientas las herramientas de trabajo era el grabado, ¿no? No eran las armas, sino la otra opción era hacer gráfica, ¿no? Para los artistas alemanes, ¿no? Y con eso era su lucha. La lucha de ellos era a partir de crear, de la creación, poder manifestarse y estar en contra de estas guerras, ¿no? Sí, es un privilegio. Ay, pues sí, sí que lo es, ¿verdad, David? Imagínate estar ahí, convivir con esas obras, verla una y otra vez. Y qué padre que tú te das esa oportunidad de no solo pasar, sino de disfrutar el lugar en donde estás, el trabajo que haces. Y ya con lo que nos cuentas, otra vez me queda muy claro que estás
tú en el lugar correcto porque te mueve, ¿no? Porque es algo que te mueve a tu corazón, a tu inteligencia, que te reta, en fin. ¿Cómo ves, David? Qué padre, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que justo dice Emilio de las armas, ¿no? De que cada quien, digamos, con su contexto, con lo que tiene, con lo que le gusta, con lo que le mueve, cómo habla de su actualidad, ¿no? Y justo esto que habla de lo de expresionismo alemán y tratar de imaginar, ¿no? De las guerras mundiales, pues cómo es lo que construye, por ejemplo, hoy Europa, ¿no? La visión que ellos tienen del mundo en general. Entonces, me gusta ver como esta parte, ¿no? Que habla como de la estampa, pues como vestigio de la actualidad, ¿no? De los artistas y el hecho como de verlo y resignificarlo, como tú lo mencionaste ahorita, de que pues, no importa cuánto tiempo pase, ¿no? A lo mejor fue muy distinto que alguien lo haya visto justo cuando se hizo, ¿sí? Se estampó y todo eso, a la actualidad, ¿no? O sea, de qué manera nosotros podemos como reflexionar sobre, pues, sobre nuestra forma de ser, ¿no? Y está muy padre que el museo no solamente, digamos, se cierre como en la cultura mexicana, sino que haya ese tipo de exposiciones que, pues, a fin de cuentas, todos somos, pues, parte de lo mismo, ¿no? Todos son influencias. Y lo padre, yo creo que de la estampa es, no importa el idioma que tú hables o muchísimas diferencias que haya culturales, sino que a través del arte y justo de estas técnicas gráficas, que como ahorita mencionaste, que también la verdad me suena interesantísimo, ¿no? De que pues es que es distinto las técnicas, ¿no? Son otros materiales. Me imagino que también por el contexto, ¿no? De los artistas, hubo herramientas que tuvieron a la mano, otros que no tuvieron ciertas herramientas, pero el ingenio y las ganas como de plasmar, ¿no? Los sentimientos y el verlo ahí materializado, la verdad me llena también, creo que me llena también de gusto escucharte, Emilio, de decir que siempre que tú vas a trabajar y ves esta obra, tienes como esta, como, ¿cómo poder decirlo? Como esta interacción, ¿no? Como si llegaras al lugar y no necesariamente tiene que estar viva la obra, sino que tú llegas y de alguna forma, pues ya estás como entrando, ¿no? En calor como con tus actividades y pues no sé, creo que Ana me parece como, pues no sé, creo que también como muchos de nuestros invitados se siente ese entusiasmo y creo que nos contagias ese gusto, creo que por el arte, más que nada, y la verdad es que me daría muchas ganas de ir el 26 de agosto a conocer la exposición y creo que estuvo muy bien que pues remarcaras, ¿no? No es una inauguración como tal, porque a lo mejor quienes nos escuchan piensan que va a haber un evento pues, grandote, ¿no? Simplemente va a empezar esa fecha esta exposición y bueno, esto es en la parte presencial, ¿no? Ahorita, por lo que sea, hay obras de remodelación al lado en la iglesia. Es un poquito, para que ustedes sepan que el museo sigue abierto, porque luego puede pasar de que, pues a lo mejor dicen, oigan, fíjense que aquí está el Museo Nacional de la Estampa, y a lo mejor ven que ahí hay como construcción o está tapiado y todo. Es para que sepan que el museo sigue abierto, solamente que hay obras de remodelación a un lado. Entonces, para que no se desanimen, para quienes quieran ir a la exposición en agosto, sepan que va a estar abierto. La pregunta que yo te quiero hacer, Emilio, ahorita que ya hablamos un poco como de las actividades, bueno, de las exposiciones que hay presenciales, ahorita con lo de la pandemia, ¿cómo ha trabajado el Museo Nacional de la Estampa? ¿Hay algunas actividades que hagan en línea o cómo podemos enterarnos de eso? Sí, ya abrimos el museo desde marzo, está abierto y tenemos una intensa actividad virtual. El museo no ha parado desde la pandemia, al contrario, hemos, hemos reflexionado, todo el equipo del MUNAI ha reflexionado para reinventarnos como institución al servicio del arte y al servicio de la gráfica y al servicio de las comunidades de a quien nos debemos, ¿no? A estas comunidades, ¿no? Desde entonces, la actividad del MUNAI no ha parado. Hemos aprendido a trabajar en equipo a la distancia y eso es bien bonito. Esa dinámica del trabajo de los equipos es muy padre cómo nos hemos organizado. El MUNAI se ha convertido en un escaparate de arte virtual en el que se difunde información, fotografías, videos sobre los artistas y obras representativas de los del acervo del museo, así como conversatorios, presentaciones editoriales, efemérides, recorridos guiados, talleres virtuales, hojas de sala y, por supuesto, exposiciones. Hicimos una exposición virtual con el MAM, con el Museo de Arte Moderno, muy importante, en homenaje a Manuel Felgueres, que se llamó Gráfica y Abstracción.
fue un homenaje después de la pérdida del maestro Manuel. Nos juntamos, dialogamos los dos museos y a partir de ahí se logró esta gran exposición. Tenemos también para el próximo miércoles 25 de agosto, que es Noche de Museos, a las 7 de la noche vamos a presentar por Facebook imágenes en colectivo Grupo Suma 1976-1982. Es un libro editado por la Universidad Iberoamericana en el 2020 y este es el primer libro que profundiza en las acciones callejeras y colectivas del Grupo Suma, los cuales se llevaron a cabo, como ya dije, entre 1976 y 1982. Este libro lo va a presentar la doctora en Historia del Arte y coordinadora de esta publicación, Ana Torres, la maestra en Estudios de Arte y curadora del MOAC, Pilar García, Cecilia Noriega, maestra en Estudios de Arte, y el artista plástico René Freire, que es parte del Grupo Suma. Conversarán acerca de los artículos que integran este libro. Esto será el próximo miércoles 25. Tenemos esta presentación virtual de este libro, que el Grupo Suma pues, es un grupo muy importante para la gráfica en México, para el arte, pues sí, el arte callejero también, la actividad gráfica que se hizo en las calles y que conforman pues, varios artistas, Santiago Rebolledo, Gabriel Macotela, Mario Rangel, René Freire, Santiago Rebolledo, ya lo dije, y creo que es una presentación de este libro muy interesante. Los invito también a participar, a escuchar y a participar. Sí, claro que sí, ahí estaremos en Noche de Museos difundiéndolos con mucho gusto. Se antoja también el libro porque el arte no solamente nos llega desde las imágenes, que obviamente es una parte primordial, sino que también el tener estos sustentos, un libro que nos hable de esto, que reflexione, yo creo que siempre va a ser valioso, ¿no? Porque habemos gente que unas aprendemos o nos gusta más lo visual, otras lo auditivo, otras prefieren leer y después ver, etcétera. Entonces, siempre yo creo que este tipo de actividades nos va sumando. Y sabes que referiste también otra parte que a mí me parece muy, muy interesante porque es cierto, aquí en pandemia y en estas charlas que hemos tenido con otros pues artistas, con otros directores, con otros enlaces de difusión, afortunadamente ha sido muy variado el tipo de personalidades que nos han ido acompañando. Pero hay algo que creo que sí nos une y es esta parte de cómo la virtualidad nos ha hecho concebir de una manera mucho más importante el tema de la colaboración, ¿no? De hacer estas colaboraciones, no solo fuera, como ahorita nos cuentas, cómo están ustedes colaborando con otro espacio, con otros colectivos, con otros artistas, sino también las colaboraciones al interno de los equipos, ¿no? Estábamos tan acostumbrados a estar como cerca y de decir y aún estando cerca, de repente no era tanta esta parte de sentarnos un poco a platicar, que creo que la virtualidad nos obligó a voltearnos a ver y a decir, híjole, ver lo que son tus talentos con los talentos del otro, lo que uno tiene, etcétera. Y volvemos a esta idea también de la charla que se está volviendo bien interesante de utilizar las herramientas, ¿no? De utilizar las herramientas que tenemos y de diferentes tipos de técnicas, como ya nos has estado mencionando, que sería también otra charla muy rica el saber cuáles son las diferencias en sí, ¿no? Que hay en las artes gráficas y en todas sus técnicas. Pero bueno, volviendo a lo otro, es que cómo cada uno de nosotros con estas herramientas, con estas colaboraciones, vamos haciendo equipos y nos obligó la virtualidad a algo que ya se quedó, que es ahora también por medio de las redes comunicarnos, expresar y difundir, ¿no? Entonces, se me hace una idea
súper interesante para esta plática y pues para este momento y este contexto. ¿Tú qué opinas, David? Pues justo me acordé ahorita que hablabas, ¿no? De que hay veces que pues, en colaboración, por ejemplo, el programa Noche de Museos, pues hay veces que nada más hablas a lo que vas, ¿no? Hola, oye, ¿qué tal? Oye, necesitamos saber esto, lo demás, hay que organizar esto, ¿cuál es el horario? Pero justo estas charlas lo que permite es eso, ¿no? Como de volver a interactuar y de alguna manera, pues refrescar esas relaciones, ¿no? Como de saber, oigan, no se olviden del Museo Nacional de la Estampa, no se olviden de la Revolución, porque hay un chorro de museos en la Ciudad de México. O sea, creo que esta red de cultura que tenemos que es basta, saber que pues la pandemia, pues, o sea, si bien hubo muchas actividades que se suspendieron, pues que sepan las personas de que pues la cultura y los museos siguen trabajando, ¿no? Y saber que el Museo Nacional de la Estampa está abierto desde marzo, yo creo que muy pocas personas lo sabían realmente. Y hay veces que uno pues está pensando, oye, ¿ahora qué voy a hacer, no? Pues sí, o sea, ya llevo mucho tiempo en mi casa, pero pues bueno, tampoco uno es como que me voy a ir de fiesta y lo demás, pues vámonos a un museo. ¿Qué museos son los que siguen abiertos? Pues precisamente eso, ahorita se está enterando de que el Museo Nacional de la Estampa sigue abierto y yo me imagino que en las redes que podemos saber es en Facebook, Emilio, no me equivoco, para saber las actividades. En Facebook, Twitter e Instagram tenemos. En Facebook es @Museo Nacional de la Estampa en altas y bajas, y en Twitter es @Munay México. Y en Instagram, Munay México en bajas todo. ¿Sí? Ahorita voy a compartir el Facebook para que quienes nos vean puedan entrar, darle like y enterarse de las siguientes actividades. Y yo sí quisiera retomar, igual también si nos permites, Emilio, igual si gustas también platicarnos un poco de esto. Justo ahorita que platicabas de las técnicas que hay, yo sé, bueno, como cuando hemos ido a rodar estas actividades de Noche de Museos, el museo siempre nos ha recibido de una manera excelente con actividades. Sé que hay un taller que hay de estampado. Yo sé que es un taller muy sencillo para que las personas vayan y pues, interactúen. Es lo padre del museo, que no solamente es como una exposición a la que tú puedas ver y ya, sino que hay una interacción, ¿no? Como de que puedas imaginarte del trabajo de estos artistas. Quisiera saber si nos pudieras platicar un poquito sobre estas técnicas, ¿no? Como qué diferencias hay o qué es lo que podemos encontrar en el museo, más que nada, como saber qué es lo que vamos a hacer ahí y si hay algunas actividades o si siguen dando estos talleres destapados. Claro que sí. Las técnicas del grabado no han variado, siguen siendo las mismas que usaba Rembrandt y que usaba Goya. Es la misma técnica, el aguafuerte, el barniz se hace igual que lo hacía Rembrandt y que lo hacía Goya. Ahora tenemos más materiales, tenemos un poco más de materiales y de producción, entonces el proceso puede ser un poco más rápido y a lo mejor más efectivo en algunos casos, ¿no? Pero la técnica es básicamente la misma. La gilografía es sobre madera y es con gubias que se talla y la litografía es sobre piedra, que también es una técnica milenaria. Y el grabado sobre metal, que es la aguatinta y el aguafuerte, son las mismas técnicas realmente que se usaban. Eh, y que se usaban y que seguimos usando igual, porque ese es el chiste, conservar esas técnicas, conservarlas para que sigan vivas y que las nuevas generaciones las sigan usando. Yo lo que digo mucho, y es una idea que tengo, es que la tecnología no ha entrado en el grabado afortunadamente, ¿no? No ha entrado, las nuevas tecnologías no han entrado a estas técnicas, ¿no? Ahora los chavos, los jóvenes quieren mezclar, y es válido, mezclar la nueva tecnología, la era digital, con el grabado, con estas técnicas milenarias. Y es válido y se logran valores muy, muy importantes y muy padres, ¿no? Pero en realidad, de lo que se trata en el museo es de conservar y ver, difundir estas técnicas tradicionales del grabado, que es el aguafuerte, el aguatinta, el azúcar, la punta seca, el barniz blando, ¿no? El touche, son técnicas muy, muy tradicionales que usaba Picasso, ¿no? Que usaron los impresionistas también, ¿no? Entonces eso es una maravilla conservarlo, ¿no? Que no lo perdamos. Ahora hay una explosión de talleres, bueno, ahora desde la última década hay una explosión de talleres en todo el país, en Oaxaca hay colectivos, hay grandes artistas que manejan la gráfica increíblemente bien, ¿no? Entonces, eso es
para el museo es muy importante conservar eso, ¿no? Que las nuevas generaciones puedan ver las técnicas viejas del grabado, ¿no? En el museo tenemos efectivamente un taller de grabado, tenemos una prensa, un impresor calificado, profesional, que maneja todas las técnicas. No manejamos las técnicas fuertes porque no podemos manejar ácidos ni solventes en el taller por obvias razones, son flamantes, se incendian, pues, y además es peligroso para el público, para un niño usar un solvente, ¿no? Entonces usamos una técnica que es linóleo, que es como si fuera madera, pero en plástico, y también madera podemos hacer, ¿no? Entonces el público llega, ve una exposición donde encontró un grabado de Carmina, por ejemplo, en madera, en xilografía, y cuando baja se encuentra con la prensa y le invitamos a que trabaje con una madera y que haga su propio grabado. Entonces, de esa manera, como que se cierra el círculo del público, de que ya vio un grabado en madera y luego vio cómo se hace y aprende a hacerlo y lo hace él personalmente. Creo que eso es muy interesante, muy importante para el público, para que aprendan cómo se hace un grabado, ¿no? Entonces, ahorita la otra verdad es que no podemos, ahorita no, con lo de la pandemia hemos tenido que clausurar el taller porque como se pasa uno las herramientas de trabajo de mano en mano, no podemos usarlo por el momento, pero lo hemos sacado a la plaza, hemos ido a comunidades vulnerables para hacer este taller de grabado y que las comunidades trabajen y conozcan lo que es el grabado sobre madera y lo que es el Museo de la Estampa. Se les da una plática, se les ofrece una pequeña conferencia y se lleva a la práctica estas técnicas, ¿no? Entonces es muy importante, es una parte sustantiva del museo este taller de grabado, porque es una manera de que el público se acerque y comprenda cómo se hace un grabado. A mí es lo que me gusta mucho cómo participa la gente, desde niños, jóvenes, adultos, mayores, llegan y se ponen acaban de ver la exposición y hacen su grabadito, ¿no? Entonces nos dejan un grabado al museo, a la colección del museo, y ellos se llevan otro grabado para ellos, ¿no? Para su casa. Entonces se van muy entusiasmados, se van muy agradecidos y el museo se queda muy, muy agradecido de su participación. Sí, qué padre. Son experiencias redondas, ¿no? Que es en realidad lo que uno busca. Y creo que como museos o como gente que estamos acá, es lo que queremos que los otros experimenten. Eso que se siente, ¿no? De hacer en tu cabeza una cosa, porque también es la verdad. En la cabeza haces una cosa, cuando ya la intentas hacer, te sale otra, porque no es nada sencillo, por algo hay que tener talento, pues constancia, aprender y practicar todas estas técnicas que nos has dicho, Emilio, pero y ya que te salió, pues lo que haya salido es ya tu creación, ¿no? Y cuando la estampas, que ya es ese proceso de, bueno, la tinta y ya saben, y ya sale tu grabado, creo que es una satisfacción que pues como dicen las mamás, ¿no? Que todas ven a sus hijos bonitos, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Alguien que ya pasó por eso, sean niños, adultos, grandes, qué padre que el museo tenga esta apertura para cualquier público, porque el arte es para cualquier edad y para cualquier público, para verlo, para oírlo, para trabajarlo, y es también bien importante, como bien nos dice Emilio, de atrevernos a hacerlo, ¿no? Ahorita no se puede por obvias razones, ¿no? Y sí, cuando David decía taller de la estampa, y yo, pues taller de la estampa, más bien es un taller de grabado, ¿no? Que eso es como el hecho, es el taller de grabado. Y ya no, ahorita nos está contando Emilio, y pues yo ya me imaginé y me acordé, de aquellas veces que he pues dado talleres de esos,
o he intentado hacer y no, bueno, desde con una papa lo puedes hacer, con una esponja, con lo que quieras, pero ya hay materiales que son bien complicados de trabajar y por eso mis respetos a todos los artistas y a todo ese estupendo trabajo que hacen en el arte del grabado y en las artes gráficas en general, ¿no? Entonces, qué bueno que nos lo comentas y pues no se desanimen. Ya volveremos algún día a esos talleres de grabado, pero mientras, pues podemos ver muchas de las cosas que están en las redes, ¿no? Y de eso, si me permites, David, tengo una pregunta para Emilio que me quedó como así ahorita de estarlo escuchando y todo. De todas estas técnicas que nos hablas y todo, ¿hay alguna que tú disfrutes más de ver o de hacer? ¿Y alguna que se preste o que se haya prestado en este contexto virtual para haberle sacado un poquito de más jugo del que creíamos que ya teníamos? Es decir, al difundirla o al crear algún tipo de actividad. Sí, sí, cómo no. ¿Sí? Hemos impartido un par de talleres virtuales con la técnica, por ejemplo, de la monotipia, del monotipo se dice. El monotipo es una placa de metal limpia y con un pincel y la misma pintura del grabado, pinta sobre la placa. Pinta sobre la placa, pones el papel encima de la placa y lo pasas por el torco. O sea, no se graba la pintura, no se graba el dibujo, simplemente está pintado sobre la placa y lo pasas al papel a través del tórculo. Eso es un monotipo. Entonces, y lo firmas 1 sobre 1. Título, la firma, ¿no? Pero es 1 sobre 1 porque ya no sale otra prueba igual. Lo borras con estopa o en el momento que pasa al papel ya se queda borrosa la imagen en la placa, entonces ya no hay manera de hacer otro grabado igual. Es 1 sobre 1, por eso es monotipo, ¿no? Esa es una técnica muy bella porque puedes utilizar varios colores al mismo tiempo. Y hay otra técnica que a mí me gusta mucho en lo personal, que es la técnica que utilizó Pablo Picasso para hacer su tauromaquia, que es azúcar, la técnica del azúcar. Esa técnica es una técnica que es azúcar glass o miel caro con tinta china. Eso lo revuelves en un botecito, se hace espesa la tinta china y con un pincel también pinta sobre la placa. Y luego ya que se secó el azúcar, le pones encima el barniz de agua fuerte. Ya que se secó el barniz de agua fuerte, lo metes a una tina con agua caliente y el azúcar, como la miel es de agua o el azúcar tiene que ver con el agua, se desprende el azúcar completamente y queda la marca de la pintura, del dibujo, de las líneas que hizo el artista sobre la placa. Y eso ya lo metes al ácido y ya se graba ese trazo del artista sobre la placa. Es un trazo muy suelto del artista, como si fuera una pincelada del artista, se queda grabada en la placa. De esa sí se graba en el ácido y entonces ya puedes hacer una edición de varias copias. Es una técnica muy, muy bonita, a mí me gusta mucho, es muy suelta, muy padre, pero todas las técnicas, y si mezclas todas las técnicas en un solo grabado, o sea, agua fuerte, agua tinta, azúcar, pues agarra unos valores también bien padres, ¿no? Pero hay otros artistas como el artista, el grabador Vladi, que ya murió hace un par de años, que él no usaba más que el agua fuerte, y con el agua fuerte, que es pura línea, lograba hacer una serie de tonalidades de grises impresionante, que eso lo logras con el aguatinta. La aguatinta es una resina de colofonia y se funde al cobre. Se funde al cobre y con eso el artista logra hacer los medios tonos. Es mucha alquimia en el grabado, hay que verlo para entenderlo, porque es una resina que con calor se funde en la placa. Y luego bloqueas con barniz y vas bloqueando los blancos y vas bloqueando los grises hasta dejar el negro, ¿no? Entonces, realmente son técnicas
muy, muy interesantes, muy artesanales, totalmente es manual, no tienen nada que ver ni la electricidad, ni es la mano del artesano, que es el impresor, con la mano del artista. Y cuando se mezclan estas dos manos, estos dos equipos, o el impresor y el artista, y confluyen en un grabado, se hace una placa y se hace el resultado, es muy interesante, y es lo que podemos ver en un museo ya colgado, cuando llega a ese resultado tan precioso y tan interesante con las técnicas de esto. Entonces, hay muchas maneras de hacer grabado. Hay muchas maneras de hacer grabado. Depende del artista, depende de la habilidad, depende de cómo quiera trabajar, pero cuando concluye un equipo profesional de impresores con un gran artista, se logra lo mejor de la gráfica, lo mejor de la gráfica. Sí. Hoy, mira, me tienes así como de, voy así haciendo como el recuento con lo que me vas contando, bueno, nos estás contando y analizando, y digo, pues claro, por eso el ojo detecta todo eso, ¿no? Todo eso, que es todo este proceso que nos dices. Y el ojo, a golpe de vista, o cuando ya lo haces como meterte un poco más al detalle, se da cuenta de todo esto, ¿no? O sea, y todo en la composición aparece entonces esta parte artística, ¿no? Por eso es que son los artistas, pero cuando uno comprende el proceso, creo que es mucho más valioso, ¿no? El decir, bueno, es que lograr esto no solo es porque me gusta, ¿no? A la vista, o porque me da, aparte de ser digamos, atractivo a la vista, me está dando un mensaje, porque la gráfica eso tiene, que te da mensajes muy, muy contundentes, muy fuertes en muchas ocasiones, sino que también valorar el tiempo y todo el ingenio que se tiene que hacer para que nosotros lo veamos estampado o para que nosotros tengamos un grabado, una estampa. Y esto que nos contabas es maravilloso, como, porque pues muchos grabados o algunas estampas son en serie, ¿no? La 1 de 100, la 25 de 100, pero como el monotipo hace que pues sean piezas únicas, ¿no? Ahí sí no hay forma. Sí, cuando valoras y entiendes el proceso del grabado es cuando valoras realmente el grabado, que, que tiene un valor el papel, porque mucha gente dice, no, ¿cómo va a valer eso tanto dinero? ¿O por qué está en un museo este grabado? Porque no entienden el proceso, pero cuando lo entiendes el proceso de la técnica, de toda la historia que tiene atrás el grabado, que hubo un impresor, que hubo un artista, que hubo un tórculo, que es milenaria la técnica, entonces le das el valor adecuado, el valor emocional, el valor, cualquier valor, ¿no? Sí. Que pueda tener. ¿Cómo ves, mi querido David? Aquí es el joven del grupo y el que seguramente nos va a tener que decir, ¿a ti cómo te impacta esto? Digo, a mí sí, se me hace así súper interesante y te aseguro que aunque he visto grabados muchas veces, después de esta plática contigo, Emilio, voy a llegar al Museo de la Estampa o cualquier otra cosa que vea y voy a tener mucho más en cuenta todo este proceso. Por favor, te esperamos en el museo con muchísimo gusto. Sí. Yo estoy encantadísimo con la plática porque justo ahorita que lo está platicando Emilio, yo estoy imaginando todo el proceso, ¿no? Entonces, primero pensé con lo del monotipo, ¿no? De que esta parte de estar consciente, ¿no? Del artista y el artesano, ¿no? Porque puede ser que el artista sea muy bueno trazando y de alguna manera tenga esa inteligencia, ese talento como para plasmarlo, pero ¿sabes qué? Así como muchas otras artes, muchas otras disciplinas, hay una técnica de por medio, ¿no? Entonces, eso también está padre, ¿no? Que de repente esto de que lo puedas utilizar una sola vez y que sea mucho más valioso, o sea, entender el valor, ¿no? Porque, como lo que dices, ¿por qué está tan caro eso, no? Porque, pues, entender cómo se hace y de que también ahí se plasman muchas cosas que no son nada tangibles, ¿no? O sea, el hecho del espíritu, el tiempo que se tardó en secar, me imagino, todo ese tipo de cosas hace única la pieza. Entonces, a mí de todo lo que nos platicas, las técnicas, pues yo nada más estoy así
pues pensando, ¿no? Así como estos chistes, estos memes de como de que está haciendo en la mente, las operaciones y demás. Y la verdad es que, digo, yo sé que lo que me encanta de estas charlas es que con tantito tiempo que estamos acá y con eso que estás compartiendo con nosotros, Emilio, de alguna manera uno se empapa un poquito, como que se impregna y se interesa por todas estas cosas que a fin de cuentas pues son rasgos culturales, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría mucho como ahorita preguntarte es por ejemplo, esto digamos es para los visitantes, el visitante promedio, ¿no? A lo mejor el que no está realmente dentro o interesado por lo que es el arte, la artesanía y demás, pero para quienes son artistas, artistas emergentes, para los que quieran aprender mucho más, obviamente yo sé que en este museo van a aprender muchísimo, pero por ejemplo en las actividades que ustedes hacen fuera o lo demás, nada más así como breve, también pueden llegar a hacer estas actividades como de explicarles, enseñarles un poco otro tipo de técnicas que como mencionas dentro del museo y por la actualidad no pueden hacer, pero sí han llegado a hacer fuera del museo actividades con otro tipo de técnicas, digamos, distintas. Em, no, no, como museo no, porque si usó otras técnicas como los solventes, decía, o los ácidos, es muy peligroso y no podemos tener esa responsabilidad nosotros. Pero sí hay un maestro impresor que maneja todas esas técnicas, que es un impresor profesional, que ha trabajado en talleres profesionales y que él puede explicarle y sí, explicarle al público que hay otras técnicas, que existe el agua fuerte, que existe el agua tinta y también se les invita, tenemos libros ahí mismo en el taller de la gráfica móvil donde podemos enseñarles cómo se hizo el grabado del agua fuerte, y el impresor, este técnico impresor, les explica muy bien lo que es otras técnicas, ¿no? Eh, pero no, no hemos usado otras técnicas fuera del museo porque por lo mismo que te decía, ¿no? Que es un poco peligroso. Eso tiene que ser en un taller cerrado, con guantes, con mascarilla para usar el ácido. Entonces sí es más delicado. Incluso cuando viene un artista profesional a un taller profesional, el artista no mete las manos al ácido. El que mete las manos al ácido con guantes es el impresor. A veces con las prisas, el impresor se le olvida ponerse los guantes y mete las manos para sacar la placa, porque si se nos pasa el tiempo en el ácido, podemos echar a perder la placa. Claro que el impresor se tiene que lavar las manos inmediatamente para que no le queden los residuos del ácido, ¿no? Pero pero nunca ha habido accidentes de ningún tipo. Al contrario, salen los resultados, salen cosas muy interesantes con todas estas técnicas de grabado, ¿no? Lo importante es llevar el taller a comunidades olvidadas, a comunidades donde no ha llegado la cultura. Y ahí es donde nos tenemos que concentrar o acentuar nuestra actividad para que a los jóvenes, a los niños, tengan esta posibilidad y esta opción de vida, que es la opción de ser un grabador, de ser un artista, de tener un medio de expresión como es la gráfica, ¿no? Que es un medio muy noble, es un medio, el primer sistema de reproducción que hubo, ¿no? El primer sistema de reproducción que hubo fue el grabado en madera. Se hizo con una corteza de árbol el primer grabado y se entintó y se imprimió, ¿no? Sobre un papiro, ¿no? Entonces, eso es lo importante, conservar esas técnicas, que no se pierdan y que las nuevas generaciones estén atentas y que no se olviden que de ahí venimos, ¿no? Oye, qué padre, me encanta y coincido contigo completamente desde la primera frase de yéndonos atrás a nuestra charla de hoy, del decir que afortunadamente aquí la tecnología no puede entrar. O No, sea, el arte es vivo, es hecho por los seres humanos, por sus vivencias, por sus pensamientos, por lo que anhelan comunicar y también por el talento. Y qué padre que vayan a estas comunidades donde pues la cultura no es que no la tengan, ¿no? Simplemente es diferente, pero también qué rico debe de ser la visión de ellos, porque a mí me ha llegado a sorprender cuando me ha tocado y dices, qué bárbaros, o sea,
qué bueno que no estés cerca de nada, no sé, de tecnología, porque la visión y la forma como lo hacen, cómo lo representan y cómo lo trabajan, pues también es sorprendente, ¿no? Como bien decías, como que fluye más, no sé, pero creo que es una actividad bien bonita el llevarlo a esas comunidades y quizás sí, no es llevar otras técnicas, pero sí que ustedes han tenido otras estrategias para esto. Y yo, a lo que me ha tocado ver, por ejemplo, las charlas, los conversatorios conferencias que ustedes han hecho en Noche de Museos y fuera de ello, pero en sus redes, han sido un escaparate muy importante para este tipo de temas como el que estamos hablando hoy, creo yo. Así es, así Ana, es. de acuerdo, Ana. Yo quisiera leer los comentarios. Ah, Eh, sí. sí, porque tenemos comentarios aquí. Iñaki Cano nos dice un saludo muy fuerte. Un saludo, Iñaki. Te mandamos saludos también. Yo he participado en el taller, es buenísimo. También lo comenta Iñaki. Alex Atenea nos comenta saludos y como siempre, un placer escucharlos. Fátima Ostillín Pineda, excelente charla, ha sido bastante enriquecedora, me ha permitido conocer un poco de la maravilla y el trabajo que conllevan las artes plásticas y sus procesos. Saludos. Muchos saludos, Fátima, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo quisiera nada más agregar, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, se fue rapidísimo esto como siempre. Yo quisiera felicitarte, Emilio, porque la verdad es que creo que esta labor que hace el museo, esta conservación que hace de la cultura y toda esta experiencia de la que nos platicas, creo que es muy importante. Y lo de las técnicas, ¿no? Que es como también conservar las técnicas, de alguna manera también ayuda a que no perdamos la identidad, ¿no? Porque creo que hay muchos artistas que pues son íconos de la cultura mexicana, y qué padre que a los visitantes les enseñen, les expliquen y también los hagan partícipes, ¿no? Creo que es un buen lugar como para que los nuevos artistas, a quienes les interese, pues conserven eso, ¿no? Entonces, pues quisiera reiterar felicitación a ti y a todo tu equipo, al Museo Nacional de la Estampa, y agradecerte muchísimo por acompañarnos hoy a esta charla que ha sido un verdadero placer. Y pues Ana, como siempre también a ti, muchísimas gracias Ana por acompañarnos. Ha sido muy enriquecedora sus comentarios. Y pues no queda más que despedirnos. No, pero ¿sabes qué se me está olvidando, Ana? Como siempre, ha sido una de emoción. ¿Qué es lo que se me está olvidando, Ana? Pues tú dime, porque eso sí es secreto para Emilio, no Claro, sé. pues bueno, Emilio a lo mejor no lo sabe, pero todos los jueves Ana tiene una pregunta secreta para nuestros invitados y hoy no va a ser la excepción. Uy, Sí, ¿cómo ves, Emilio? Todas uy, nuestras charlas las cerramos con una pregunta secreta, que es lo que llamamos. Y venga. esta pregunta, muchas de las ocasiones, no todas, debo confesarlo, pero muchas de las ocasiones a mí me va surgiendo a lo largo de la interesante pues conversación contigo, de los enriquecedores comentarios y preguntas de David y de lo que también nos comentan los que están del otro lado. Y bueno, la pregunta secreta de hoy, porque como a todos se los digo, los que ya nos siguen ya lo saben, que para nosotros es muy importante tenerte aquí. Por supuesto, valoramos y felicitamos el trabajo del equipo del Museo Nacional de la Estampa y el tuyo como director del mismo, pero también valoramos muchísimo a los seres humanos que están desarrollando estos trabajos, ¿no? En este caso, el tuyo, porque tú eres la cara de este museo, pero también eres Emilio Payán, la persona, ¿no? Este profesional que por lo poco que hemos visto, me gusta mucho ver el entusiasmo y todo el conocimiento y amor que tienes acerca de este tema. Entonces, la pregunta secreta sería, si tú pudieras tener tu propia estampa, digamos, de ti, de Emilio, ¿qué herramientas utilizarías para hacerla?
¿Qué herramientas te refieres a qué técnica? No, por ejemplo, si tú quisieras ponerle tu sello personal a tu estampa, pero ya de manera muy personal, ¿qué le pondrías? El ingenio, la fuerza, la valentía, el humor, o sea, ¿con qué herramientas haría su propia estampa Emilio? Yo también, para poder llegar al lugar donde estoy y para poder entender y para poder ser editor de gráfica, yo tuve que aprender a hacer grabado. Yo empecé a hacer grabado hace muchos años, hace 30 años, este, y me he dedicado a hacer gráfica y también soy pintor. Pero para hacer gráfica, yo lo que utilizaría para responder a tu pregunta, yo tengo un tema que es el tema urbano. Entonces yo lo que hago es elaborar, trabajar y el tema de los edificios, de las ciudades. Trabajo con ese tema de la ciudad y yo hago grabados a partir de ese tema. Entonces trabajo con azúcar, yo mezclo, soy muy juguetón, muy lúdico, entonces me gusta mezclar estas técnicas y jugar, ¿no? Pero yo haría, pues con estas herramientas haría este tema, que es el tema de la ciudad, el tema de la ciudad invisible, o tratar de entender o de que al público le llegue lo que estoy tratando de expresar, que son ciudades imaginarias, ciudades imaginarias, ciudades de papel, ciudades de cristal, y todo eso lo trato de llevar a cabo con el grabado. El grabado no nada más es una placa, puedes meter en un solo grabado 3 o 4 o 5 o 10 placas y eso pues, enriquece los valores de la gráfica del propio grabado, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. No sé si respondí bien a tu pregunta. Sí, porque ya puedo vislumbrar por ahí las cosas, porque, por ejemplo, entiendo y agradezco muchísimo porque se nota que tú eres artista también, de la manera como nos comunicaste, y entiendo que como más o menos la pregunta que yo hacía, yo diría que tú a tu estampa personal le pondrías el ingenio, el humor, como nos dijiste que te gusta lo lúdico, por supuesto los valores, porque nos has hablado de lo importante que es preservar, rescatar, ¿no? Por supuesto que el arte, la solidaridad, porque has hablado de equipo, porque has hablado de hacer pues colaboraciones, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo que nos hayas mostrado un poco más, porque hay mucho que ver, no porque sea poco en esencia, sino por el tiempo también que tenemos, de lo que es el museo, de lo que es ser artista y lo que es la gráfica y de lo que eres tú como profesional y como ser humano. Y por lo mismo, pues te agradezco mucho este tiempo y No, un gusto haber compartido. muchas gracias. Sí quiero agregar que en el museo hay un gran equipo de trabajo. Hay un gran equipo de mujeres trabajando que son apasionadas, inteligentes, dedicadas a la gráfica. Y eso es lo que más me satisface de estar en el museo, ver al equipo de trabajo cómo se dedican apasionadamente a sacar una exposición o a que el museo siga vivo, ¿no? No paramos, no para ese equipo de trabajar ni un solo día, ni un solo minuto en todo el año. O sea, es muy, muy satisfactorio y me emociona mucho hablar de ese equipo de trabajo del Brunei. Y se nota, ¿eh? También te agradecemos el estar ahí hombro a hombro con tu equipo y esa equidad que tienes hacia reconocer el trabajo de mujeres y de hombres en este caminar. Y esperemos que haya otra oportunidad para seguir charlando contigo porque se nos quedaron varios temas ahí y otros más que salieron de esta interesante charla. Cuando guste, con muchísimo gusto y muchísimas gracias. Gracias a ti, Emilio. Nada más, por último, para cerrar los últimos comentarios que nos llegan. Jimé Jordán nos comenta, me encanta el Museo de la Estampa, es un arte muy social.
Eso me cautiva. Felicidades por su labor y por la entrevista. María Estela Hernández, excelente programa. Cintia Esperanza Góngora y Cárdenas, saludos desde Lerma. Me encanta esa transmisión. Aquí mismo por los comentarios, muchísimas gracias, Cintia. Le estoy mandando el Facebook aquí en los comentarios para que quieras verlo. Pero ¿nos podrías, por favor, repetir todas las redes donde podemos seguirlos, Emilio? Claro que sí. Es en Facebook, es @Museo Nacional de la Estampa, en altas y bajas. Y Twitter es @Munay México. Y Instagram es Munay México en bajas. Perfecto. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Ana. Esto ha sido todo por hoy. Se nos pasó como agua, como siempre. Pero ya saben, el próximo jueves, en la misma hora, nos vemos aquí en las charlas virtuales con los museos. No queda nada más por despedirme. Yo soy David Fonseca y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Bye, bye. Gracias.